Récord de producción automotriz, pero falta de inversión en infraestructura. Pero claro, esto parece frío, pero cuando uno empieza a circular en lo que es el comportamiento social, o de cada ser humano, ya repara en otros factores que me parecieron oportunos tratarlos, ¿no? Y tratarlos desde otra óptica o focalizar de una manera distinta. Martín Tetaz, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, justamente es el estudio que llevaron adelante relacionado con lo que es el transporte público Sí, porque y verlo desde realmente, otro lugar, ¿no? hay alguna razón por la cual la gente masivamente quiere volcarse al transporte privado y deja de usar el transporte público. Mira, hay un informe de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que recién salió publicado, que muestra que en los 70 el 16% de los viajes que se hacían en el área metropolitana de Buenos Aires se hacían en auto particular, solamente el 16%. Y ahora para este año, para el 2013, llegamos al 50% de los viajes que se hacen en el área metropolitana, que son 17 millones de viajes, se hacen en transporte privado, se hacen en el auto. Entonces hay una cantidad enorme de autos y realmente la infraestructura no da para esa cantidad de autos por un lado, y por otro lado, evidentemente no hay una política para que la gente use el transporte público. Ha habido una preeminencia de lo privado que se ve en muchas esferas, se ve en el tema de la educación, se ve en el tema de la salud. Ha caído la calidad de los servicios provistos por el Estado, de los servicios públicos, y entonces la gente que puede escapa de esa situación yéndose a lo privado. Entonces dejo el pibe en el colegio privado, voy a la prepaga, y en el tema de transporte hago exactamente lo mismo. Hago mi propio transporte, me compro un auto y hago mi propio transporte. Me sale carísimo encima comprarme el auto porque es uno de los países del mundo donde más alta la relación entre el precio del auto y lo que son los salarios, entonces me sale carísimo comprarme el auto. 50% de los impuestos están puestos para que yo no me pueda comprar el auto, pero después cuando me lo puedo comprar, el sistema favorece que yo lo use masivamente. Y el sistema parece que hiciera todo lo posible para que yo no use el transporte público, y entonces, bueno, tenemos que cambiar esa ecuación. Tenemos que hacer que de alguna manera la gente no les haga tan caro si querés comprar el auto. Los impuestos están mal puestos, están puestos en el precio del auto en vez de estar puestos en el uso. Vos con la misma carga tributaria podés cambiar el balance crucialmente, podés hacer que salga barato comprar el auto, pero después que salga muy caro usarlo y que la gente se lo piense dos veces. Y además mejorando la calidad del transporte público y logrando que la experiencia del usuario en el transporte público sea placentera. Realmente eso es la clave para que vos logres que las personas se vayan acostumbrando y vayan prefiriendo la utilización del transporte público. Contrariamente a lo que se cree, porque siempre se ha pensado que lo que decide, lo que define es la duración del viaje. Y yo, por ejemplo, vengo de la ciudad de La Plata hasta acá, tardé 1 hora y media en llegar, y es 1 hora y media incierta, porque los 2 días anteriores también vine a Buenos Aires, tardé un día 1 hora 40, otro día 2 horas y media, porque había sendos accidentes en la autopista. Entonces yo sé que si voy en el tren La Plata-Constitución y después me tomo el subte, quizás incluso llegue más rápido. Pero la calidad del viaje Te hace desistir, me hace desistir. lógico. Entonces necesitamos invertir en mejorar la calidad de los viajes, no tanto en no digo que sean mala idea algunos proyectos que han priorizado el transporte público en algunas zonas de ciudades que permiten llegar más rápido de un lugar a otro, es una buena idea, pero en la ecuación realmente, si vos me prometés que el viaje va a ser de buena calidad, que yo voy a tener conectividad, que la voy a pasar bien en el colectivo o en el tren, realmente no me importaría tardar 10 o 15 minutos más. Preferiría con mucho gusto no tener que manejar, no tener que someterme al estrés de una autopista, es una locura el ingreso o la salida de la ciudad de Buenos Aires en hora pico. Entonces necesitamos darle los incentivos a la gente para que la gente vuelva a utilizar el transporte público, pero para eso tenemos que invertir fuertemente, y la inversión en transporte público en la Argentina en los últimos años, 85% de los gastos en infraestructura se van a lo vial, a lo que en realidad aprovecha más el transporte privado. Y las inversiones en transporte público, en trenes, bueno, es casi una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Basta, no es necesario ser economista para darse cuenta, basta tomarse un tren, basta tomarse un micro para darse cuenta que las inversiones no están ahí. No, porque esto, bueno, estamos hablando de lo que es hoy el tránsito, ¿no? Que no hay certeza, como bien explicabas, y no hay un parámetro. Es decir, bueno, mi tiempo de viaje es 1 hora o lo que fuere. Ahora digo, ¿por qué no se piensa distinto? Y hablábamos hace un momento de lo que es un libro, ¿no? Que es Pensamiento Lateral,
Y esto yo lo relaciono mucho, o sea, ir por otro camino para lograr quizás mejores soluciones. Bueno, yo te ponía el ¿Y por qué no ejemplo, se hace? porque a veces cuando estás, justamente toda la idea de pensamiento lateral tiene que ver con que cuando vos encaraste una ruta de pensamiento, realmente te cuesta mucho Cambiar. pensar en un pensamiento, en una manera de ver las cosas distintas. Por ejemplo, le pasa a todo el mundo en la casa, cuando estás a veces buscando algo y no lo encontrás, y uno te dice, mirá, pará de buscar un minuto, tomate un café y volvé a buscar dentro de un rato, seguro lo vas a encontrar. Ahora, si vos seguís con el mismo mecanismo de búsqueda, seguramente no lo vas a encontrar. Y esto pasa lo mismo. El tema de transporte es otro de los temas en los cuales vuelve a pasar lo mismo. Fíjate que está tan mal, una idea, por ejemplo, simple, que es cambiar el sistema tributario para que los impuestos, en vez de estar en la compra del auto, estén en la utilización del auto. Yo no te hago que te salga más caro. Vos gastás en tu auto, entre comprarte el auto y todo lo que gastás en 5 años de utilización de auto, terminás gastando, ponerle 200.000 pesos en Sí, total en un 5 ejemplo. años. Entre la compra del auto y los 5 años que toda la nafta, todo el uso que hiciste. Bueno, vas a gastar lo mismo. Nada más que yo prefiero que los impuestos, el 50% del precio de un auto, hoy un auto vale 100.000 pesos, 50.000 pesos son impuestos. Yo prefiero que esos 50.000 pesos de impuestos me los saques del precio de venta del auto y me los pongas en la utilización. Me pongas un peaje de 40 pesos para ingresar a la ciudad o para entrar al casco urbano, un cargo de congestión como hay en ciudades grandes como por ejemplo Londres, pero también hay en Estocolmo y en otras ciudades que son, uno podría pensar Londres y por ahí alguno dice, pero esto es una idea de Ken Livingstone, por ahí es una idea medio de centro derecha. No, no, en Estocolmo, socialdemocracia, mismo sistema, cargo de congestión, querés entrar al centro tenés que pagar, querés cargar un litro de nafta, vengo de Uruguay, sale el doble la nafta que en Uruguay, acá estamos asustados, pero sale el doble, está penalizado fuertemente la utilización del auto, entonces vos tenés que penalizar fuerte la utilización del auto y al mismo tiempo ese dinero destinarlo a mejorar la calidad de vida del transporte público, es vital Lógico, esto. lógico, fundamental. O sea, ir con un impuesto por un lado, pero por otro lado, dignidad, Claro, mínimamente para viajar, porque ¿no? fíjate que yo recién te decía calidad de vida del transporte público. Uno dice, ¿y por qué no dijo calidad de transporte público? ¿Por qué dijo calidad de vida del transporte público? Porque hoy un tipo que trabaja en Buenos Aires todos los días y vive en el Gran Buenos Aires, pierde 2 horas de su día, en el mejor de los casos, cuando no pierde 4, entre la entrada y la salida de la ciudad. O sea, parte de su vida la pasa arriba de un medio de transporte. Entonces, si vos mejoras la calidad de ese medio de transporte, estás mejorando la calidad de vida de esa persona que todos los días entra y sale a Buenos Aires. Y vas a hacer que esa persona realmente elija viajar en ese sistema de transporte, es parte de su tiempo, que pueda leer cómodamente, que pueda escuchar música si tiene ganas de escuchar música, que pueda tener conectividad para trabajar en esas 2 horas que está arriba del tren, por ejemplo. Es decir, son cosas que hay que empezar a pensar. Y así es como viene la proliferación de combis, ¿no? Sí, bueno, la combi un poco Es el apunta resultado de esto, a ¿no? resolver alguna cuestión de comodidad, un poco mejor de calidad de transporte, pero tampoco es una gran cosa. Fíjate que vos podés hacer, por ejemplo, bueno, hay una broma que hizo en una conferencia Ted Rory Sutherland hace un par de años atrás, que él decía, mirá, invierten mucho dinero en tratar de que el tren que va de una ciudad que él mencionaba hasta el centro de Londres, viste que Londres tiene todas ciudades satélites que están alrededor, y la gente va en transporte público, va masivamente en trenes. Y él decía, invierten mucho en que el tren en vez de tardar 55 minutos tarde 50. Y en realidad, con la mitad de la plata podrían poner un ejército de top model circulando arriba del tren, de suerte tal de que yo no voy a querer que tarde 5 minutos menos, voy a querer que tarde 1 hora más el micro, porque la voy a estar pasando bárbaro arriba del tren. Entonces, un poco esta es la idea, medio en broma, pero medio en serio. Esta es la idea, mejoremos la calidad del viaje. De esa manera estamos mejorando la calidad de vida de la gente, estamos haciendo que la gente elija el transporte público por encima del transporte privado. Pero eso tenemos que primero anunciarlo, después tener un plan y después tener acciones consistentes con ese plan que le permitan a la gente ver que nosotros vamos para ese camino. Si el camino nuestro es el contrario, la gente está viendo que las inversiones las hacemos para el transporte privado, para el transporte automotor y que estamos contentos porque tenemos récord de fabricación de autos, que está muy bueno, pero que es inconsistente con la infraestructura que estamos poniendo. Seguro, seguro. Martín, ustedes llevaron, cambiando un poquito de tema, adelante un estudio relacionado con las trágicas inundaciones en la ciudad de La Plata. Sí, ¿Cuáles efectivamente. fueron los errores? ¿Cuál es la falencia? Mirá, un problema muy importante en algún momento cuando todavía no se sabía muy bien la magnitud de la tragedia que había golpeado la ciudad de La Plata, algún funcionario tuvo una expresión de muy mal gusto y dijo algo así como, bueno, nos conviene en realidad pagar indemnizaciones cada tantos años, 4 o 5 años, en vez de hacer las obras,
porque las obras son muy caras. Y es verdad, las obras para evitar ese tipo de catástrofes son obras muy caras, alrededor de 1.400 millones de pesos se necesitan en La Plata para evitar que vuelva a pasar lo mismo. Ahora, lo cierto es que vos tenés que saber contra qué se compara eso. Entonces nosotros queríamos medir el impacto económico que había tenido la inundación, nos parecía muy importante ponerle un número, se tiraba muchos números, ponerle un número, hacer un relevamiento exhaustivo y ponerle un número a todo el daño para poder comparar ese número con el costo de hacer las obras, para saber si convenía o no convenía hacer las obras. El piso nos dio 3.400 millones de pesos, el costo de la inundación, y todavía no está incluido ahí porque teníamos una batería para medir estrés postraumático, que por supuesto dio, como todo el mundo pensaba, que la gente tiene estrés postraumático en La Plata, cosa que basta ver un día nublado con un poco de tormenta para ver cómo la gente entra en pánico, se mete en las casas, no quiere salir, no quiere ir a trabajar, no quiere ir a la facultad. Entonces, todo eso también tiene un costo, pero es mucho más difícil de medir, obviamente. Por eso decíamos, el piso son 3.400 millones de pesos y eso nos llama la atención sobre la importancia de vuelta de planificar el desarrollo. Creció muchísimo la ciudad, no es un problema exclusivo de La Plata, es un problema que también tuvo Capital Federal y tuvieron otras localidades donde favorecemos los emprendimientos inmobiliarios, estamos muy contentos porque se construye una torre al lado de la otra, eso está bueno porque obviamente demanda mucho empleo, pone en marcha la actividad económica, estamos todos contentos con eso, pero si no crece de la mano de eso la infraestructura de cloacas, la infraestructura pluvial, la infraestructura de servicios en general, en algún momento, tarde o temprano, termina colapsando. Seguro. 3.000 millones de gastos fueron las pérdidas. Sí, 3.400 millones. Contra 1.200 dijiste de lo que serían las obras. Sí, sí, bueno, hay que en realidad evaluar con qué frecuencia se producen esas inundaciones, hacer un cálculo descontando con una tasa de descuento determinada. Es un cálculo técnico relativamente simple para una persona que está trabajando en el tema, como para decidir si conviene o no conviene hacer las obras, pero lo importante es que teníamos que tener ese número. Hace muchos años, desde el año 2007, hay un informe de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Ingeniería, que claramente determinó que esto iba a pasar, que avisó que si había una lluvia de más de 100 milímetros en La Plata se inundaba, llovieron 400, o sea, esto es lo que te da la pauta además, es de que va a volver a pasar. Vuelve a subir otra vez, vuelve a ocurrir una lluvia de 100 o más de 100 milímetros en La Plata, va a volver a inundarse La Plata. Entonces, se sabe que eso va a pasar. Necesitábamos la otra pata, que era la pata de la evaluación económica de los daños, para saber si se justificaban o no las obras, cuáles eran las obras que se justificaban, cuáles había que hacer. Bueno, ahora están todos los estudios, hace falta que los hacedores de política tomen nota de esto y pongan manos a las obras. Martín, bueno, me quedo pensando en esto, ¿no? ¿Cuánta falta hace focalizar de otra manera objetivos para verle o para encontrarle otro camino, ¿no? Realmente. Sí, pensar en cómo piensa la gente a la hora de decidir y tener en cuenta eso cuando hacemos políticas públicas. Es la mejor manera de administrar bien el dinero de la gente y lograr lo que todos queremos, que es que mejore la calidad de vida de todos. Gracias, Martín. No, gracias a ustedes. Pausa. Una vez un